Buenos días, profe. Buenos días, profe. Yes, teacher. Buenos días, profe. Ay, no, Hola, mis amores, ¿cómo están? bien, teacher. Bueno, mis niños. Bueno, mis amores, vamos a esperar un momentico y ya iniciamos la clase, ¿bueno? Bueno, profe. Profe, yo tengo mucha flojera. Dime, mi amor. Tengo mucha flojera. Mucha flojera. ¿Y eso? Porque soy Profe, bien yo no. profundo. Yo no, porque yo me levanté temprano y me tomé un chocolate. Yo no me sale ni un postizo. Pero aún tengo sueño. Bueno, ya casi no, nada, se me está pasando el sueño muy Toca, rápidamente. toca eso, no bañarse tempranito, ¿cierto? Y tomar alguito. Hola, profe. Hola, corazón, ¿cómo estás? Bien. Bien. Qué bueno, Juli. Ven, ya escribimos aquí en el grupo de los papitos que ya iniciamos clase, a ver si se conectan algunos compañeritos. Que soy 7 participantes, profe. Profe, a mí me gusta mucho. Es mi materia favorita, ciencias y matemáticas. Ah, qué bueno, mi amor, me alegra mucho. A mí también me gustan esas dos materias y también me gusta inglés. Profe, ¿te muestro cómo me quedó mi arcilla? Y muéstramela. Las mías están ya secas, pero me falta pintarlas. Y las pinto por ahí la otra semana porque ahorita tengo que hacer los módulos para el cuarto periodo. Oh, qué linda. Te quedó muy linda, Solecito, te quedó muy linda, Valerie. Profe, le hizo 8, mi abuelita le hizo 8 estrellitas de Venezuela. Chévere. Tienes que subir la foto a la plataforma, ¿cierto? Dime, Sarita. ¿Y te gusta el dibujo que te mandé? Dime, mi amor. ¿Y te gusta el dibujo que te mandé? Sí, señora, te quedaron muy, muy lindas esas figuras. Te felicito, mi amor. Te quedaron hermosas. Bueno, Una les... pregunta, profe. ¿Cuándo van a subir las fotos del en las redes sociales del colegio, los dibujos que dijiste que estaban, que los iban a decir en profes y eso? Yo creo que la semana entrante también. La semana entrante porque, como te dije ahorita estamos todos los profes ocupados con los módulos porque pues yo como dicto la clase de ciencias y de matemáticas de primero a tercero, entonces tengo que hacer los módulos de primero, de segundo y de tercero de ciencias y de matemáticas para cada grado, o sea, son 6 módulos. Entonces, eso es muchísimo trabajo. Sí, porque hay que hacer muchas cosas, hay que poner muchas imágenes, muchas actividades divertidas, ¿cierto? Y para que haya muchas actividades divertidas, pues uno tiene que buscar mucho, se las tiene que imaginar, las tiene que editar, crear. Entonces siempre es demoradito. Entonces yo creo que por ahí la otra semana ponemos ya como tal. Yo aspiro y espero que ya todos tengan la foto de su artesanía en la plataforma y la foto de su dibujo. ¿Listo?
Bueno, mis amores, entonces vamos a echarnos colboncito en las manos. Nos vamos a pegar un ojito. Nos vamos a pegar el otro. Y finalmente pegamos las manitos. Y decimos, Papito Dios, Papito Dios, te damos gracias te damos gracias por este día por este día que tú nos das. que tú nos das. Papito Dios, Papito Dios, te pedimos pedimos que nos protejas, que nos protejas, nos des salud, nos des salud, nos guíes nos guíes en todo momento. en todo momento. Gracias, Papito Dios. Gracias, Papito Dios. Amén y amén. 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 Muy Profe, bien, mis amigos. faltó algo más. ¿Qué faltó? Cuenta. El que hizo no me desaparece ni idea hasta que me pongas en paz de días los anteojos de José María. Bueno, resulta que lo que tú estás diciendo es una oración. Es como una oración que ya está hecha, simplemente nosotros la repetimos, ¿sí? Es muy bueno. Pero lo que estábamos haciendo ahorita es una oración directa con Dios, ¿sí? Estábamos hablando con Él, con nuestras palabritas, ¿cierto? ¿Listo, mis amores? Entonces vamos a decir la del ángel, ¿listo? ¿Cómo empieza? A ver, ustedes me van a ayudar. Ángel de mi guarda, Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me no me desampares ni despacio, hasta que me pongas pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. muy bien, mis amores. Excelente, mis niños. Bueno, ahora sí les voy a compartir la pantalla. El día de hoy tenemos síntesis, mis amores. Y vamos a trabajar el sentido del olfato. Entonces, voy a agrandar la pantalla de las foticos para poderlos ver a un ladito, ¿listo? Entonces, cuando hablamos del sentido del olfato, estamos hablando del órgano de la... ¿Cómo se llama este órgano? Nariz, Con nariz, las niñas estamos el órgano de la nariz, muy bien, nariz. excelente. Resulta que con ese órgano de la nariz, nosotros podemos inhalar aire, ¿cierto? El aire, el oxígeno ingresa por nuestra nariz, pero hay que tener en cuenta que ese aire y ese oxígeno que ingresa va a ir acompañado de unos olores, ¿cierto? Pero ¿por dónde entra? ¿Por dónde entra el aire? Por la nariz. Por la nariz. Sí, pero ¿cómo se llaman esos agujeritos? Estos huequitos que nosotros tenemos. ¿Alguien sabe? Ya, teacher. Y Meisa. Orificio. Son orificios, pero ¿cómo se llaman? Ellos tienen un nombre. Fosas nasales. Muy bien, ingresan por las fosas nasales, ¿cierto? La nariz es lo que está aquí arriba, ¿cierto? Pero los agujeros, los orificios, se llaman fosas nasales. Ustedes se van a dar cuenta que en nuestra nariz nosotros encontramos unos pelitos muy pequeñitos. ¿Sí se han dado cuenta o no? Sí. Y resulta que No, señora. en esos pelitos y en la nariz nosotros encontramos un moco, ¿cierto? Y unos dicen, uy, chay, y otros dicen, qué rico, yo me lo como, ¿cierto? Porque los he visto. Bueno, resulta que esos pelitos ayudan al momento que ingresa el aire y el oxígeno por nuestras fosas nasales, esos pelitos lo que van a hacer es limpiar el aire que ingresa, de tal manera que no ingrese mugre, que no ingrese gérmenes, virus, nada de eso. Y además de eso, ¿no se han dado cuenta que a veces nosotros, cuando estamos respirando, sale el aire calientico?
¿Sí? No. Hagan así, pongan la manito así y boten el aire por la nariz. Sí, profe, yo sentí que está muy Sí, calientito. profe. A mí siempre me sale caliente. Resulta que todo nuestro cuerpo internamente tiene una temperatura, está calientico todo nuestro cuerpo por el interior y está más o menos entre 36,5 grados centígrados a 37,5 grados centígrados, que es la temperatura, el calor normal de nuestro cuerpo. Cuando nosotros botamos ese airecito por nuestra nariz, ¿qué pasa? Estamos botando no solo el oxígeno, sino también estamos botando un gas que se llama dióxido de carbono. Bueno, más adelante lo vamos a seguir trabajando, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Los pelitos nos ayudan a calentar ese aire, ese oxígeno que ingresa por nuestra nariz y el moco es como una malla que permite dejar ingresar el aire, el oxígeno, pero no deja ingresar las bacterias. Y ustedes se van a dar cuenta porque a veces cuando uno se siente tapado, ¿cierto? Nos sentimos con la nariz tapadita, nosotros nos sonamos con un pañuelito. Cuando nos sonamos, a veces se van a dar cuenta que el moco, esa babita, sale de diferentes tonalidades, ¿cierto? Algunas veces salen como transparentes, otras verdes, chai, ¿cierto? Pero es natural, es natural. Ahí es donde se quedan los gérmenes. Y cuando nosotros sentimos que ingresa un germen que no pertenece ajeno al cuerpo, que le va a hacer daño al cuerpo, ¿qué pasa? Nos da piquiña en la nariz y nos da ganas de que, ¿cómo se llama eso? Estornudar. Nos da ganas de estornudar. Porque, ¿qué pasa? Las defensas, los guerreros que tenemos en nuestro cuerpo, los glóbulos, ¿cómo se llaman? Los glóbulos blancos, los glóbulos blancos, muy bien, ellos van a ir a pelear con ese virus para sacarlo del cuerpo porque dicen, no, 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 usted no va a hacer daño acá, usted no va a enfermar a esta persona. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos diciendo que, bueno, ingresa el aire, ingresa calientico, el oxígeno, ¿y qué pasa? Llega a cierto lugar, una membrana que tenemos en nuestra nariz, donde se perciben qué tan agradables o desagradables pueden ser los olores, ¿cierto? ¿Agradable qué es? A ver, ¿cuáles son esos olores agradables? Un olor que te gusta oler. Un perfume, Todo lo que huele rico. Muy bien, todo lo que huele rico, ¿cierto? Aunque las personas ¿Es tienen un olor que te gusta oler? Ajá, resulta que todas las personas tienen gustos diferentes. Hay personas que les gustan sentir olores suaves, otros fuertes, otros más ácidos, ¿sí? Pero son olores que para esa persona son agradables. ¿Listo? Bueno, va a sonar feo lo que les voy a decir, pero a veces cuando las personas se tiran un gas, ¿qué pasa? Solamente la persona que se tira el gas se aguanta el olor, ¿cierto? ¿Será que otra persona se aguanta el olor? No. Va a decir, chai, guácale, y se va. Eso pasa porque la persona ya está acostumbrada a ese olor y las personas ajenas no. ¿Listo? Hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, cuando hablamos de olores desagradables es porque no nos gusta, ¿cierto? Es algo que tenemos a metros. ¿Será que a alguien le gusta estar ahí encima de la basura, donde hay moscas? ¿Le gusta oler la pecueca de otro compañero? ¿Sí? ¿O nos gusta oler el humo de los carros? ¿Ustedes han sentido cómo huele el humo de los carros? A mí sí me ha pasado. A veces voy pasando en la calle y pasa la buceta y le bota todo el humo a uno encima, ¿cierto? Y huele a feo, huele a químicos. Ahora, otra cosa muy importante, la nariz nos avisa cuando nosotros vamos a ingerir también un alimento que está en mal estado o estamos en un lugar donde nos puede perjudicar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a comer algo, por ejemplo, chocolate, ustedes sienten
humito, el olor al chocolate, usted dice, qué rico, ¿cierto? Automáticamente el sentido del gusto se conecta con el sentido del olfato y dan un impulso nervioso a nuestra cabecita, a nuestro cerebro. Y es como, ¿cierto? ¿Cuál sería ese impulso nervioso? Que nosotros nos alegramos, alzamos las cejas, porque nosotros no alzamos las cejas porque sí, sonreímos, ¿cierto? Todos esos son impulsos nerviosos que se generan también con olores. Y van a la cabecita y la cabecita es como una computadora que nos dice qué es lo que hay que hacer. ¿Ok? Ahora, nosotros en la nariz a veces tenemos unos nervios que son aquellos que captan o perciben ese olor y lo llevan directamente al cerebro, lo que estábamos diciendo. Entonces, por ejemplo, esos nervios son muy chiquiticos, están dentro de los poritos que se encuentran en la nariz, cerca de los cartílagos, y son como unos hilitos bien chiquiticos, importantes que permiten llevar esos olores al cerebro. Dime, Valeria. Profe, que ayer cuando mi abuelita hizo pan, que intentó hacer pan, ese pan olía rico. Sí, señorita. Entonces, por ejemplo, uno se puede dar cuenta, ya les voy a mostrar, estoy buscando aquí un espejo que yo tenía. Listo. ¿Qué pasa con mi espejo? Miren mi espejo. Voy a limpiarlo porque ayer ya hice otra práctica con él y mi espejo está limpio. ¿Sí ven? ¿Ven el reflejo? ¿Qué pasa si yo soplo en el espejo? Miren. Se va a empañar, ¿cierto? Miren. ¿No les ha pasado que a veces también cuando nos bañamos? Teacher, no me pude conectar porque la plataforma no me cargaba. Dale, mi amor, no te preocupes. Entonces, eso también pasa cuando nosotros nos metemos a la ducha, nos bañamos y el humo de la ducha, ¿cierto? ¿Qué pasa? Empaña el espejo, ¿cierto? Del baño. Pero ¿por qué pasa? ¿Por qué se empaña el espejo cuando nosotros soplamos? ¿Alguien sabe? ¿No? Porque resulta que cuando nosotros soplamos, dime, Santi. Yo sí sé. Dime, Santi, ¿qué sabes? Cuéntanos. Porque cuando uno respira bota aire caluroso Muy y bien. el espejo como está frío, entonces recibe y luego queda empañado. Muy bien. Esa es una de las... O cuando uno se baña y queda el espejo todo empañado. Exacto. Esa es una de las razones por las cuales los espejos quedan empañados. Pero la otra, más adelante se las voy a explicar para que la entiendan mejor. Que es porque estamos botando un gas, digamos, el agua que tenemos en nuestro cuerpo. Acuérdense que nuestro cuerpo está conformado por muchos litros de agua. Entonces, esa agua está en forma de gas, ¿sí? En nuestro cuerpo. Y resulta que cuando nosotros la botamos, estamos botándola en gas, pero al chocar contra ese espejo, ya se convierte en un estado líquido, porque si tú lo tocas, empiezan a caer góticas, ¿cierto? Bueno, más adelante la vamos a ir trabajando. ¿Listo? Dime, Valerie. Yo no te voy a decir nada, profe. Ah, vale, es que tiene la manita arriba. Bueno, cuando nosotros respiramos, ¿cierto? Entran los olores ¿por dónde? Fosas nasales. Muy bien, entran los olores por las fosas nasales. Ese es el primer lugar donde ingresa, ¿cierto? Por donde pasa. Profe, Luego pasa por la cavidad nasal. ¿Cuál es la cavidad nasal? La cavidad nasal es cerca de la nariz, pero por dentro, por estos laditos, se encuentra un huequito muy chiquito, que es lo que nosotros llamamos la cavidad nasal, que es donde pasa nuevamente ese aire, ese oxígeno que acaba de ingresar. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ahí
va a llegar y se va a encontrar con la pituitaria, que es una de las hormonas, uno de los órganos que nosotros tenemos, que nos permiten percibir ese olor que acabamos de recibir. Pero allí mismo encontramos también los nervios, esos hilitos que conducen al cerebro. Y finalmente llega la información al cerebro y nosotros nos sentimos felices o tristes al momento de comer, pues, o oler esos olores, ¿listo? Bueno, esto son las partes del órgano de la nariz. Miren, las fosas nasales son los orificios que nosotros podemos ver, ¿cierto? Luego aparece un espacio, miren la bolsita que yo les decía, que es la cavidad nasal. Es donde se mantiene ese aire por un momentico. Y ahí aparece el bulbo olfatorio, que es como una membranita, un órgano que nosotros tenemos muy chiquitico, si ahí se ve grande, mejor dicho, es como la uña de chiquitica. Así de pequeño es. Y en ese bulbo olfatorio se encuentran también algunos de los nervios y algunas membranas que se esconden junto con los vellitos para percibir los olores. Ahora, ¿sí ven este hueso blanco que encontramos acá? Sí, profe. Ese hueso, no se preocupen por aprenderse el nombre, porque el nombre es complicado, se llama etmoides. Ese hueso es muy importante para la cara. Ustedes pueden tocar su cara y se van a sentir un hueso. Tóquenla. Siento un hueso que es como así. Ajá, y ese hueso hasta dónde termina, miren, se dan cuenta que aquí en la parte de las mejillas ya nosotros no tenemos Como en hueso. la parte vocal. Acá, miren, como hasta la mitad de las mejillas terminan, ¿cierto? Y va bien atrás. Como hasta la garganta termina. Y también sube, ¿cierto? Resulta que ese hueso permite proteger los órganos que se encuentran ahí. Y además de proteger, es aquel que le da forma a la cara. ¿Sí? Sin ese hueso, nuestra cara estaría aplastada, sí, deforme, imagínense. ¿Se imaginaron que un hueso era tan importante? Pues imaginen que sí. Un hueso es el que le da forma a la cara. Y no solo a la cara, sino también a nuestro cuerpo. Ahora, las fosas nasales no, sino el sentido del olfato debe tener un cuidado especial. ¿Cuáles creen que son esos cuidados? Profe, Sonarse. sonarse en la nariz. Muy bien, mantener nuestra nariz limpia, no solo sonarnos por ahí cada mes, cada semana, no, porque ahí va llenando, se va llenando, se va llenando de basurita, de mugre, de gérmenes, entonces no nos conviene. Entonces, para eso uno utiliza un pañuelito o simplemente cuando uno se está bañando, uno se baña y se lava, se lava la nariz, ¿cierto? Uno se lava la nariz, se quita todos los moquitos. Yo hago eso. Porque eso es limpiar o mantener una higiene de nuestro cuerpo, cuidar cada una de sus partes, ¿cierto? Profe, mira que yo tenía mocos por el clima cuando hace sol y salgo de bañar. Sí, ¿Por qué sí. será eso, profe? A uno le empieza a estornudar y a estornudar. Porque resulta que cuando hay cambios de temperatura, por ejemplo, que hay lluvias y hay sol, cuando hay mucha lluvia, espérame Juli, cuando hay mucha lluvia, la lluvia lo que hace es levantar el polvo. Cuando se levanta el polvo y nosotros estamos en la calle, ¿qué pasa? Ese polvo, ese mugre ingresa por nuestra nariz sin darnos cuenta, claro, y va a quedar en esos pelitos que nosotros tenemos en la nariz. Cuando hace sol, como el sol suelta como ese polvillo, como esa grasa, como... Porque ustedes no se han dado cuenta que a veces llueve y hace sol al mismo tiempo, que es la tal lluvia ácida. Un arco iris. Sí, señor. Eso nos produce que ingresen
bacterias, ingresen virus, ingresen mugrecitos a nuestra nariz, y entonces los guerreros de nuestro cuerpo, que son los glóbulos blancos, van a atacarlos, no los van a dejar ingresar. Junto con el moco dice, no, qué pena, ustedes no van a pasar. Y entonces empiezan a pelear, y ahí es donde nosotros empezamos a estornudar, ¿cierto? Y a veces nosotros no solo estornudamos, sino sentimos que los mocos a veces se nos van a salir, ¿cierto? Están como aguaditos y sentimos Como si como... fuera sangre. Sí, señor. Y resulta que lo que está diciendo nuestro cuerpo es que, por favor, mírenos, necesitamos que nos saquen los moquitos, que nos limpien para que no nos infectemos. Eso es lo que nos quiere decir, ¿cierto? Están expulsando. Dime. No más, yo a veces cuando estoy acostado pienso que se me vienen los mocos. Como a veces hay agüita en los mocos, entonces yo pienso que son mocos. Y yo estoy acostado profundo y luego a mí se me viene la sangre. Pero eso es normal, corazón. Eso a veces es porque hay mucho, está haciendo mucho calor o mucho frío, entonces pues es como una forma de regular la temperatura, ¿vale, mis amores? Ahora, otro cuidado del sentido del olfato es no introducir elementos extraños, ¿cierto? Ni los dedos. ¿Por qué? Yo he visto por allá más de uno que a veces se meten los deditos a la nariz y nos sacamos el moquito y ¡pum! Para la boca. ¿Qué pasa? Cuando nosotros metemos el dedo a la nariz, nosotros estamos empujando el moco adentro. Estamos infectando toda la nariz. Ahora, si nosotros nos comemos ese moco, ¿qué pasa? Estamos llevando todos esos gérmenes, bacterias, mugres, ¿a dónde? A la boca, a nuestro cuerpo, y va a ser peor. Por eso es que a veces nos salen sapitos en la lengua, por eso es que nos salen granitos, ¿cierto? Porque nos está diciendo que hay una infección. Y esa infección se debe a eso, por eso tenemos que cuidarnos. Y objetos extraños, por ejemplo, a veces que se meten bolitas de papel en la nariz para hacer jueguitos o muñequitos. No, eso no hay que hacerlo porque uno se lastima su parte olfativa, su órgano olfativa. Dime. Profe, Dime. te quería decir que porque cuando esas cositas que tú hicieras antes de decir eso, lo que estaba diciendo antes de decir, porque cuando luchan con los gérmenes nos pica la nariz o estornudamos. Porque resulta que imagínense en que los huequitos, esos orificios que nosotros tenemos, es como dos salones unidos, ¿cierto? Y resulta que en esos dos salones unidos hay muchos soldados del ejército, ¿cierto? Esos son nuestros glóbulos blancos. Y llegan algunos ladrones a robarse en las sillas de nuestro colegio. ¿Qué pasa? ¿Será que los soldados o los policías permiten hacer eso? No, ¿cierto? Entonces va a haber una lucha entre ellos, ¿cierto? Entonces habrán momentos donde el espacio quede tan pequeño que van a chocar con nuestros pelitos, ¿cierto? Entonces al chocar, ¿qué pasa? Van a hacer que la persona expulse. Y eso se hace de manera automática. Uno no quiere estornudar, sino que de un momento a otro le dan las ganas, ¿cierto? Y uno estornuda, y cuando usted estornuda no se han dado cuenta que a veces sale, de pronto, si nosotros tenemos mucho moquito, sale moco, sale como una agüita, ¿sí? Y sale como oxígeno con fuerza, aire, dióxido de carbono. Entonces está botando todo eso. Y si hay una persona cerca, y si nosotros estornudamos sin poner el codo tapándonos, ¿qué pasa? Vamos a infectarla, le vamos a botar esos gérmenes a esa otra persona. Y vamos a hacer un virus. Y vamos, sí, señora, entonces esa otra persona va a recibir el virus que se estaba tratando de ingresar al cuerpo. Por eso es que es importante alimentarse muy bien, para que nosotros tengamos unos glóbulos blancos Profe, como se debe y puedan pelear y protegernos. estos se llaman fosas.
fosas nasales. Fosas nasales y por dentro encontramos la cavidad nasal. Profe, nomás a veces uno sí se puede meter como un rollito de papel cuando a uno se le viene la sangre. Eso es bueno, sí señor, pero eso es una cosa y otra cosa es meterse de pronto bolinchas, que meterse frijolitos, que meterse bolitas de papel, porque es que a veces quedan atascados allá y no los podemos sacar. Y entonces también están tapando una vía por donde ingresa el oxígeno, por donde respiramos, una vía respiratoria. Y la persona se puede ahogar. ¿Listo? Bueno, otro de esos cuidados. Todavía no quites esa pantalla. Entonces, mira, cuando dice evitar introducir objetos extraños y los dedos en la nariz, ¿cuál es la diferencia entre la señora y el señor? Bueno, la señora, ¿no se han dado cuenta que a veces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos congestión, que tenemos la nariz tapada, hay veces que las mamitas nos aplican unas goticas en la nariz? Sí, señora. Como un suerito para que nos mejoremos. Resulta que ese suerito se hace con una jeringa, algo delicado, pero no metiéndola toda. Si ven que la señora está metiendo la puntica aquí solo para que introduzca la gotica, en cambio el señor, ¿qué está haciendo? Está metiendo toda la jeringa. Y lo que está haciendo es empujando todos esos gérmenes hacia adentro. ¿Sí entendiste, Sofi? Sí, señora Tis, muchas gracias por la información. No vuelvo a interrumpir. Vale, mi amor. Ahora, otro cuidado es mantener las fosas nasales limpias para respirar libremente y poder percibir bien los olores. Lo que yo les decía de lavarnos la nariz y quitarnos los moquitos, porque a veces nosotros cuando respiramos y tenemos moquitos en la nariz, ¿qué pasa? Suena... ¿No han sentido? Como que uno siente que los mocos se van a salir y vuelven a entrar y vuelven a salir y van a entrar. Eso pasa. Por eso hay que tener nuestra naricita siempre limpia. O a veces sentimos que no podemos respirar muy bien y es porque hay un moquito sequito que está ya tapando nuestra vía respiratoria. ¿Listo? Y entonces si no entra el aire bien, el oxígeno, pues tampoco vamos a percibir bien los olores. A veces sentimos que cuando estamos congestionados perdemos el sentido, ¿cierto? A veces no tenemos la misma sensibilidad al percibir los olores. Y eso pasa por lo mismo, porque nuestra cavidad nasal, nuestra naricita no está limpia. Ahora, otro, respirar siempre por las fosas nasales, no por la boca. Hay personas que se sienten que no pueden respirar y entonces abren la boca y respiran por la boca. Y no es bueno. Uno normalmente tiene que respirar es por la nariz. Exhala de pronto por la boca. Pero cuando uno está haciendo un ejercicio de relajación. Dime, mi amor. A mí me pasa algo igual, solamente que me pasa con los soldaditos, con unos gérmenes. Pero Entonces, no sé. A mí me pasa que me hace así, aquí en el corazón, o a veces también me hacen todo esto, y yo siento así, que me hace como un golpe, me hace así. Y entonces a mí me toca, ¿cómo dice? Inhalar y exhalar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando nosotros de pronto estamos haciendo un ejercicio, ¿cierto? Nosotros vamos tomando aire por la nariz y después lo botamos por la boca. Terminamos de hacer el ejercicio y estamos todos cansados, agitados, ahogados porque necesitamos más oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos ponemos de pie y vamos a levantar las manitas y decimos, van a hacer todos este ejercicio. Vamos a levantar las manos y vamos a tomar aire solamente por la nariz hasta que ya no podamos. ¿Listo? Y lo mantenemos ahí 3 segundos. Vamos a contar 1, 2 y 3 con la cabecita. Entonces. ¿Qué pasa? Esta parte. Si se dan cuenta que nuestros pulmones se expanden
y la cavidad, las costillas, sectoras, todo lo que está protegiendo a los pulmones también se expande. Permiten que los pulmones se dilaten y luego se contraigan para que vaya saliendo el aire y vaya entrando la sangre. Van haciendo esto. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, estamos permitiendo que el pulmón se ensanche y pueda ingresar el aire con mayor facilidad. ¿Sí sabían eso? Sí, profe, a mí, porque me puede... No sabíamos nada de eso. Dime, Manuel, ¿por qué qué? Profe, porque a veces me puede doler el pecho. Porque primero, ustedes están en crecimiento. Entonces, cuando uno está en crecimiento, es normal que a veces uno sienta una picadita en el pecho, que le duele la costilla, que me duele el pie, que me duele la mano, que me duele el corazón, porque cada órgano, cada parte del cuerpo está creciendo. Te cuento, a mí normalmente solo me duele el pie, porque no sé por eso, y mi mamá a veces un día me llevó al médico y dice porque es el crecimiento, que es normal que me duele el pie. Sí, señores. Muy bien. Incluso las mujeres y los hombres, cuando están en crecimiento, llegan ciertos momentos donde hay más dolor en unos lugares que en otros, ¿cierto? Por eso te hablé de mis picadas, Tish. Así es como se llaman. Entonces a mí me da así, los doctores dicen, mi mami dice y mi papi dice que es por el crecimiento, pero entonces el crecimiento va a ser más duro que nada. No, mi amor. Va a llegar cierto momento donde más o menos nosotros vamos a tener por ahí, nosotros crecemos más o menos hasta, las niñas crecen hasta los 18 años más o menos, y los niños crecen hasta los 21 años. Pero es el crecimiento muy chiquitico. Hay un momento donde ellos de los 11 años a los 15 años, sobre todo los niños, se estiran, ¿sí? Y las niñas se estiran más o menos entre los 10 a los 14, a los 13 añitos se estiran. Y ya después, pues las niñas se desarrollan otros órganos, ¿listo? Y van a ser un poco, o van a tener unas responsabilidades más grandes. ¿Listo, mis amores? Profe, mira que yo voy a hacer alto. Muy bien, chévere. Chévere porque yo me quedé bajita. Porque yo puedo alcanzar el tejado. Sí, y esa altura se debe también a la genética. A veces nosotros somos iguales de altos al papá o la mamá. A veces vamos a tener la misma contextura, o sea, el mismo grosor. Vamos a ser delgados o vamos a ser gorditos, dependiendo también de la genética de la familia. Sí, hay personas que comen muchísimo, muchísimo, muchísimo y nunca engordan. Y hay personas que tienen que mantener, comer lo adecuado porque de lo contrario. Profe, como un día que yo me comí un plato de lentejas y una hamburguesa y no engordé. No es que te engordes, sino que el estómago, ya habíamos dicho que el estómago es como una bolsita, ¿cierto? Esa bolsita come lo normal, pero cuando se exceden en alimentarse o comer algo muy grande, esa bolsita se va a expandir. Entonces, como se expande, se va a notar que hay como un poquito de barriga, pero no es nada malo. Bueno, Profe, es que a mí en cualquier se momento me se trata de termina. engordar, sino que no. En cualquier momento se termina la videollamada, ¿vale, mis amores? Entonces nos vemos la próxima clase. Chao, profe. Ahorita más tardecito en matemáticas. Me encanta, profe. Bueno, mis amores. Chao, mis niños. Profe. Profe, ¿qué tengo que hacer? No, no hay que hacer nada. Hoy era solamente síntesis, ¿bueno? Ah, bueno, teacher, sí, señora. Vale, mis amores. Chao, mis niños. Goodbye, teacher. Goodbye, mis amores. Que Dios te bendiga, teacher. Igual, mis niños. Chao, mis amores. Besitos. Profe.